No fui invitada a la boda de mi hermana. Dijeron que era un recorte difícil. Así que reservé una suite en Barbados. Vi su llanto en redes, la máscara corrida, su voz quebrándose. Mi familia no dejaba de llamar. 3 días antes del matrimonio, recibí un mensaje de texto. Sin saludo, sin explicación, solo una línea que decía: la lista de invitados está cerrada. Espero que lo entiendas. ¿Te quiero? Mi corazón se detuvo. No porque fuera inesperado, sino porque confirmaba algo que siempre había temido en silencio, que nunca fui realmente parte de ellos. Ni cuando sostuve su mano en cada ruptura. Ni cuando pagué el depósito de su local porque su tarjeta de crédito estaba agotada. Ni siquiera ahora. Cuando ella dijo: te quiero, con los mismos dedos que tacharon mi nombre de su lista de invitados. No respondí. No rogué. No pregunté por qué. En cambio, empaqué mi maleta. Mientras ellos publicaban fotos con filtros bajo candelabros, yo aterrizaba en Barbados descalza en la arena, sosteniendo un cóctel que no tenía que compartir. Entonces, los vídeos del matrimonio comenzaron a aparecer en la red social. El novio había desaparecido. Mi hermana estaba llorando en el escenario. Y el internet se lo estaba devorando. Todos querían mi reacción. Pero aquí está la verdad: me excluyeron para mantener las cosas perfectas. Y de alguna manera, sin mí, todo se derrumbó. Mi nombre es Adriana Ruiz. Tengo 34 años y cofundé una agencia de medios en Portland que acaba de ser rentable el trimestre pasado. Estoy comprometida con Mateo Torres, quien es la calma en mi caos. Y hasta hace una semana, pensé que estaba bien ser la tranquila y responsable en una familia muy ruidosa. Estaba a mitad de empacar cuando llegó el mensaje. Mi teléfono vibró en la mesita de noche, y al principio apenas lo miré, asumiendo que era un recordatorio de la aerolínea o una notificación de trabajo. Mateo y yo volábamos a la mañana siguiente, y finalmente me estaba permitiendo sentirme emocionada después de meses de trabajar duro contrato tras contrato agotador. Pero entonces vi el nombre: Elena, mi hermana. Abrí el mensaje y lo leí sin pensar demasiado. Hola, solo un aviso. La lista de invitados está cerrada. Tuvimos que hacer algunos recortes difíciles. Espero que lo entiendas. ¿Te quiero? Al principio, no reaccioné. Mi cerebro simplemente no lo procesó. Como si le faltara contexto o viniera una segunda parte. Tal vez era una broma. Tal vez se refería a otra persona. O tal vez mi nombre había pasado por alto en la copia final, pero seguiría en el RSVP. Miré la pantalla de nuevo, esta vez más lento. ¿Cerrada? Recortes difíciles. Espero que lo entiendas. Yo no era solo otra invitada. No era una compañera de universidad con la que no había hablado en años o una colega que no quería ofender. Yo era su hermana, su única hermana, y me había cortado. Dejé el teléfono y me quedé quieta por un momento, mis manos aún agarrando la esquina de la maleta sobre la cama. El zumbido del aire acondicionado llenó el silencio. Podía escuchar la voz débil de Mateo desde la sala, probablemente en una llamada. El horizonte de Austin fuera de la ventana brillaba con esa suave luz melocotón del atardecer que siempre hacía que la ciudad se sintiera más amable de lo que realmente era. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Tomé mi teléfono de nuevo y abrí Instagram. Elena había publicado una foto en su historia hacía solo una hora. Era una pizarra decorada con rotulador oro rosa y flores pastel garabateadas alrededor de las esquinas. Lista de invitados cerrada. Muy agradecida por todos ustedes que serán parte de nuestro día. Debajo, una lista de nombres. Hice zoom, escaneando columna tras columna. Conocía a la mayoría, amigos de la infancia, familia extendida, conocidos mutuos, incluso sus antiguas compañeras de sororidad, una de las cuales le había dicho una vez a Elena que yo era demasiado intensa para estar cerca. 152 nombres. El mío no estaba entre ellos. Una parte de mí quería reír solo para evitar caer en ese familiar agujero de incredulidad. Siempre había sabido que Elena podía ser egoísta, pero esto era nuevo. Esto era quirúrgico, silencioso, calculado.
Ni siquiera dudé. Llamé. Mamá respondió al segundo timbrazo, su voz ligera y demasiado alegre. Me salté los cumplidos. Elena acaba de enviarme un mensaje. Dijo que la lista de invitados está cerrada y no estoy en ella. Hubo una pausa. Solo un segundo, pero fue suficiente. Oh, cariño, suspiró mamá. No te lo tomes personal. Sabes cómo son los matrimonios, estresantes, complicados. Tuvieron que tomar algunas decisiones difíciles. Usó ese tono otra vez. Ese que siempre me hacía sentir que estaba exagerando, como si fuera un problema que manejar. Mamá invitó a más de 150 personas. Incluyó a Rebeca Soto y su esposo, con quien Elena no habla desde la universidad. Soy su hermana. La ayudé a mudarse a través del país 2 veces. Le presté dinero. Me senté en el suelo de su baño con ella durante ataques de pánico. Y ahora ni siquiera puede darme un asiento en la última fila. Cariño, no hagas esto. Es su día. Lo estás haciendo sobre ti. Casi se me cae el teléfono. Lo estoy haciendo sobre mí. Ella es la que tomó la decisión. Ella es la que envió un mensaje robótico y frío en lugar de descolgar el teléfono. ¿Y tú te estás poniendo de su lado de nuevo? Adriana, tú siempre has sido la fuerte. Elena está bajo mucha presión. Y yo no lo estoy. Terminé la llamada antes de que pudiera decir algo más. Me quedé parada en el centro de mi habitación, puños cerrados, corazón acelerado, pero extrañamente tranquila. No era el tipo de rabia que necesitaba ser gritada en una almohada. Era algo más frío, más agudo, una realización que había estado esperando en el telón de fondo durante años. Había sido el pegamento en nuestra familia durante mucho tiempo. La que nunca causaba problemas. La que siempre volaba a casa por Navidad, incluso cuando mi startup se estaba colapsando. La que se mantenía callada cuando mamá olvidaba mi cumpleaños, pero volaba a Nueva York para organizar un fin de semana de spa sorpresa para Elena. Siempre se esperaba que yo entendiera, pero nadie nunca me dio espacio para sentir nada. Adriana. Levanté la vista. Mateo estaba en el umbral sosteniendo 2 tazas de té. Su expresión cambió en el momento en que vio mi cara. ¿Qué pasó? Dudé, luego caminé hacia él y tomé una de las tazas. El matrimonio de Elena es el próximo fin de semana. Acabo de ser desinvitada. Él parpadeó. ¿Qué quieres decir con desinvitada? Me cortó de la lista de invitados. Envió un mensaje de texto. 3 frases. Mamá me dijo que no hiciera un drama. Mateo no habló de inmediato. Dejó su taza, caminó hacia mí y tomó la mía de mi mano, colocándola en la cómoda. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Quiero dejarlo atrás. ¿Bien? Me abrazó, y en ese momento, supe exactamente lo que tenía que hacer. No iba a quedarme sentada en Austin el próximo fin de semana actualizando la red social y fingiendo que no me dolía. No iba a poner excusas por personas que habían dejado de verme como familia. Mañana, estaría en un avión con el hombre que amaba, yendo a un lugar donde nadie me miraría como si fuera demasiado o no lo suficiente. Y esta vez, no les dejaría espacio para que me siguieran. A la mañana siguiente, estábamos en el aeropuerto a las 7. Mateo sostuvo mi mano mientras esperábamos en la fila de seguridad, su pulgar trazando círculos lentos sobre mis nudillos. No le había dicho a nadie a dónde íbamos. Sin salida dramática, sin palabras finales. Simplemente apagué mi teléfono, borré el recordatorio del calendario que decía matrimonio de Elena y elegí el silencio. Fue un vuelo directo de Austin a Bridgetown, Barbados. 5 horas y algo. Miré por la ventana durante el despegue, viendo cómo la ciudad se alejaba debajo de nosotros, los edificios convirtiéndose en palillos de fósforo, las carreteras como venas desapareciendo bajo las nubes. Mateo había empacado un equipaje de mano para mí mientras yo estaba en la ducha esa mañana. Sabía que no necesitaba explicarme. Se inclinó, me cepilló el cabello detrás de la oreja y dijo, «Solo tú y yo, ¿de acuerdo?» Asentí. A mitad del vuelo, las azafatas trajeron pequeños vasos de jugo de piña y nueces mixtas calientes.
Mateo hojeó una revista de viajes señalando lugares que podríamos explorar: el pueblo de pescadores de Ollans, las playas de la costa oeste, un restaurante en un acantilado del que había leído en un blog. Sonreí. Asentí, pero por dentro estaba en otro lugar. Mi mente seguía viajando a mi cumpleaños número 13, cuando Elena rompió la tableta nueva que mamá me regaló. Ella lloró, dijo que fue un accidente, y mamá le dio mi pastel porque se veía muy molesta. A la escuela secundaria, cuando Elena tomó mi auto sin preguntar y lo destrozó. Papá me culpó por dejar las llaves afuera. A la universidad, cuando entré en UC Davis y Elena no. Elegí no ir para poder quedarme cerca o ayudar a la familia. Nadie me lo pidió, pero tampoco me detuvieron. Cada vez que algo sucedía, se esperaba que fuera la mayor, la responsable, la tranquila. Fui entrenada para tragarme las cosas antes de que pudieran emitir un sonido. Pero no esta vez. Esta vez, no solo me pedían que entendiera. Estaban actuando como si ni siquiera existiera. Aterrizamos justo después de las 2 de la tarde. En el momento en que bajé del avión, la humedad golpeó como una ola cálida. Dulce, salada, viva. El aeropuerto era pequeño, casi adormilado, y la línea de aduanas se movió rápidamente. Afuera, un conductor sostenía un cartel con nuestros nombres. Nos saludó con una amplia sonrisa y 2 botellas de agua fría, conduciéndonos a un elegante SUV negro con ventanas polarizadas y asientos de cuero que olían a vainilla y cítricos. El viaje a St. James tomó menos de 1 hora. Pasamos casas coloridas con ventanas con contraventanas. Niños jugando fútbol en lotes polvorientos y árboles en flor que se inclinaban sobre la carretera. El océano apareció, desapareció y luego regresó con toda su fuerza mientras doblábamos una colina. Bajé la ventana. El viento me enredó el cabello, y no me importó. El resort era algo sacado de un ensueño. Vestíbulo al aire libre con palmeras que crecían a través del suelo, arcos de piedra blanca y el sonido del agua por todas partes. Mateo nos registró mientras yo deambulaba hasta el borde de la piscina infinita. Más allá, el mar se extendía en todas direcciones. Turquesa claro cerca de la orilla. Zafiro oscuro más lejos. Pelícanos revoloteaban sobre las olas, zambulléndose como flechas. Nuestra suite estaba en el piso superior frente a la playa. Ventanas de piso a techo, un balcón privado con 2 tumbonas y una cama king-size vestida con lino tan suave que parecía que podría flotar. Había una cesta de bienvenida con fruta tropical y una nota escrita a mano. No la leí. Simplemente abrí las puertas del patio, salí y dejé que la vista me tragara. Más tarde, pedimos servicio a la habitación. Pargo fresco, piña a la parrilla y algo llamado pan de coco que se derretía en mi boca. Comimos en el balcón. Mateo levantó su copa y dijo, por no hacer nada con intención. Yo tintineé la mía contra la suya. Esa noche, dormí con las cortinas abiertas. El sonido de las olas era constante, como una promesa. No soñé con nada. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Me deslicé fuera de la cama, me puse la bata del hotel y salí. El cielo comenzaba a sonrojarse en los bordes, y el mundo se sentía suspendido. Llevé mi teléfono conmigo, aunque no sabía por qué. Hábito, tal vez. No lo había encendido desde el vuelo. Me senté en la tumbona y miré el mar. Luego, después de un largo momento, encendí la pantalla. Había mensajes de texto, docenas, llamadas perdidas, correos electrónicos, todos de mi madre, algunos de números desconocidos, uno de Elena. No abrí ninguno de ellos. Borré cada notificación. Luego abrí la cámara, la giré hacia adelante y tomé una foto. Mis piernas estiradas frente a mí, el océano en la distancia, una mimosa en la mesa a mi lado. Abrí Instagram, subí la foto y escribí, me alegra no haber sido invitada. Resulta que de todos modos tenía asientos de primera fila. Le di a publicar. Luego apagué mi teléfono de nuevo. Ellos habían construido un matrimonio sin mí. Yo estaba construyendo paz sin ellos. El aroma a lima y agua salada se aferraba al aire cuando entré en el vestíbulo al aire libre. La luz del sol se filtraba a través de listones de madera arriba,
proyectando lentas rayas movedizas a través del piso de baldosas. Una suave brisa llevaba los sonidos del océano, el susurro de las hojas de palma que enmarcaban el espacio como telones de escenario. No me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que la mujer de la recepción me sonrió y me ofreció una toalla fría infusionada con pepino y menta. Bienvenida, señorita Ruiz. Estamos muy contentos de que esté aquí. Me entregó un vaso alto lleno de lo que parecía jugo de naranja, pero sabía a mango, lima y algo con un toque que no pude identificar hasta más tarde, chile Scotch bonnet. Me golpeó con calidez, pero no se quedó, solo lo suficiente para despertar cada sentido en mi cuerpo. Mateo se apoyó contra el mostrador de mármol, mirándome con esa tranquila sonrisa de complicidad. ¿Estás bien? Asentí. Sí, creo que sí. Nuestra suite aún no estaba lista, pero en lugar de hacernos esperar en el vestíbulo, nos acompañaron a una cabaña sombreada junto a la playa, nos ofrecieron más bebidas y nos dijeron que alguien vendría a buscarnos cuando la habitación estuviera disponible. Ni una sola vez alguien pareció apurado o distraído. Hicieron contacto visual. Escucharon. Sonrieron como si lo dijeran en serio. Nunca había experimentado ese tipo de atención sin tener que ganármela primero. En mi familia, ser notada significaba ser útil. Yo era la reparadora, la que hacía reservas, pagaba depósitos, editaba currículos, escribía cartas de presentación, enviaba flores cuando Elena olvidaba cumpleaños. Ser visible siempre había venido con un trabajo. Aquí, ser visible era suficiente. Mateo y yo nos sentamos junto al agua, nuestros pies enterrados en arena que estaba fresca cerca de la superficie y cálida por debajo. Una pareja pasó junto a nosotros de la mano, sus sandalias colgando de sus dedos, riendo de algo que solo ellos podían escuchar. Me permití apoyarme en el hombro de Mateo y cerré los ojos. El sonido de las olas rozando la orilla me arrulló en algo que no había sentido en mucho tiempo. No felicidad, no exactamente. Era más como ausencia. La ausencia de presión, de responsabilidad, de disculpa. Más tarde esa tarde, fuimos acompañados a nuestra suite. En el momento en que se abrió la puerta, exhalé audiblemente. Ventanas de piso a techo enmarcaban el mar como una pintura viva. La habitación olía a lino y jazmín. Una cesta de frutas se posó en la mesa con una tarjeta escrita a mano que decía, «Es un honor tenerla con nosotros». No había condiciones adjuntas a esa frase. Solo bienvenida. Tomé una ducha larga, dejando que el agua caliente lavara el recuerdo de ese mensaje de Elena, de la voz de mamá, de cada vez que me había hecho más pequeña para mantener la paz. Esa noche, nos vestimos un poco, nada elegante. Me puse un vestido de verano que no había tocado en meses. Mateo llevaba una camisa de botones que le había comprado la Navidad pasada. Nos sentamos en el restaurante con vistas al mar, compartiendo platos de pescado a la parrilla y arroz de coco, bebiendo un cóctel que el camarero llamó braza isleña. Él levantó su copa. Por la paz, dijo. ¿Por qué se nos permita existir?, agregué yo. Tintineamos nuestras copas. Después de la cena, caminamos por la playa descalzos. La luna iluminaba el agua en rayas plateadas. Me detuve y miré el horizonte. En algún lugar allá afuera, Elena se estaba probando su vestido de novia para la última prueba. Mi nombre no estaba en su lista, y por primera vez, no sentí que eso significara que había fallado. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol derramándose sobre las sábanas. Mateo ya estaba en el balcón leyendo. Me envolví en la bata del hotel y me uní a él. Me entregó una taza de café con una rodaja de lima en el platillo. Hacen esto aquí donde le agregan un poco de cítrico al tueste. Se encogió de hombros. No me disgusta. Nos sentamos en silencio por un tiempo. El océano estaba en calma, el cielo despejado. Los pájaros se abalanzaban, sumergiéndose en las olas. Saqué mi teléfono y miré la pantalla. Todavía apagado. Lo encendí el tiempo suficiente para abrir la cámara. Tomé una foto de la mesa. Mi mimosa, el café de Mateo, el mar más allá de nosotros, enmarcado perfectamente. Lo subí a Instagram con una sola leyenda. Me alegra no haber sido invitada.
Resulta que de todos modos tenía asientos de primera fila. En minutos, los likes comenzaron a llegar. Algunos comentarios de colegas, un emoji de risa de una amiga de la universidad. Pero no me demoré. Mateo me miró y levantó una ceja. ¿Esa es la infame publicación? Sonreí, solo una verdad tranquila. Tomó un sorbo de café y miró el agua. No se necesita un asiento de primera fila cuando la vista es mejor desde aquí. Pasamos el resto de la mañana descansando junto a la piscina. El personal trajo toallas frías y fruta en rodajas en brochetas. Un hombre llamado Marco preguntó si queríamos reservar un catamarán al atardecer para la noche siguiente. Todo se movía a un ritmo diferente aquí. Más lento, pero no estancado. Era como si la isla hubiera decidido que el tiempo era opcional. Me recosté en mi tumbona y dejé que el calor se absorbiera en mi piel. Todavía podía sentir los moretones que mi familia había dejado. No literales, sino los que llevas en el pecho, los que duelen cuando ríes demasiado fuerte o cuando una canción te pilla desprevenida. Pero se estaban desvaneciendo. Y por una vez, no estaba desesperada porque alguien lo notara. Después del almuerzo, volvimos a nuestra cabaña junto a la piscina, del tipo con cortinas que podías correr para tener privacidad, y un ventilador de techo que giraba lentamente sobre nuestras cabezas. El sol estaba alto, la brisa justa para evitar que el calor se sintiera pesado. Mateo se estiró en la tumbona con su teléfono, un brazo cubriendo su frente. Yo me tumbé a su lado, con los ojos cerrados. La calidez de la tarde me envolvía como una manta suave. Lo escuché reír en voz baja. Solo una pequeña exhalación por la nariz, pero no respondió de inmediato. Giré la cabeza hacia él, protegiéndome los ojos del sol. Tienes que ver esto, dijo, extendiendo su teléfono. Me levanté sobre un codo y lo tomé. La pantalla ya estaba pausada en el primer fotograma de un vídeo de la red social. La leyenda decía, cuando la novia colapsa antes de que llegue el pastel. Puse los ojos en blanco. Es otra compilación de Bridecilla. Solo míralo, dijo, ya sonriendo. Le di a reproducir. El vídeo era inestable, probablemente grabado por el teléfono de un invitado desde la segunda o tercera fila de un local al aire libre. Un cuarteto de cuerdas sonaba débilmente de fondo. El pasillo estaba decorado con flores de color rubor y blancas, y la novia estaba sola en el altar. Su velo estaba torcido. Sus hombros estaban tensos. Se giró de repente hacia alguien fuera de cámara, gritando, «Esto no es mi culpa. Él está siendo ridículo. Que alguien hable con él». Mi estómago dio un vuelco. La cámara se movió ligeramente, capturando un atisbo de un hombre en smoking que se alejaba furioso del altar, flanqueado por dos padrinos que intentaban, y no lograban, detenerlo. Los invitados murmuraban, algunos de pie, otros torpemente sentados. El vídeo terminaba con la novia poniéndose ambas manos en la cabeza y soltando un sonido que no era exactamente un grito, pero se acercaba. Parpadeé. Ponlo de nuevo, dije. Mateo tomó el teléfono y lo rebobinó. Esta vez, presté más atención a los detalles, el escenario, la gente, la voz de la novia. La segunda vez, no se podía negar. Era Elena. Su cabello estaba recogido exactamente como lo había descrito en un chat grupal meses atrás. Su voz, tensa como estaba, era inconfundible. Y ese vestido, había visto las fotos de ella probándoselo. Satén de corte A, hombros descubiertos, con un sutil brillo. Parecía haber costado más que mi primer coche. Le devolví el teléfono y miré el agua de la piscina, las pequeñas ondas atrapando la luz del sol. ¿Estás bien? La voz de Mateo era suave, medida. Asentí lentamente. Sí, creo que sí. No dijo nada más. Simplemente deslizó el teléfono en la mesa auxiliar y extendió la mano hacia la mía. Había una extraña calma en mi pecho, como la quietud que viene después de un trueno. No triunfo, no satisfacción, solo quietud. No estaba segura de que me sorprendía más, que ella tuviera un colapso público completo o que alguien lo hubiera capturado y subido al internet. Sin filtro, sin ediciones, solo imágenes crudas y caóticas. Pero lo que me golpeó más fuerte fue su voz.
Ese tono, desesperado, estridente, culpando a todos a la vista. Esto no es mi culpa. Hacía eco en mi cabeza. ¿Cuántas veces la había oído decir esas mismas palabras a lo largo de los años? Cuando chocó el coche de papá, cuando reprobó una clase, cuando perdió su trabajo en esa firma de diseño de interiores. Siempre era otra persona. Siempre una situación, nunca ella. Me senté, dejando que la toalla alrededor de mis hombros se deslizara. ¿Crees que sabe que está en línea? Mateo se encogió de hombros. Si no lo sabe ahora, lo sabrá pronto. Busqué mi teléfono, dudando antes de encenderlo de nuevo. Una pequeña parte de mí esperaba llamadas perdidas o mensajes de texto, pero la pantalla se mantuvo en silencio. Sin alertas, sin insignias rojas, solo la pantalla de bloqueo predeterminada y la luz caribeña inundando mis manos. Abrí la red social y escribí unas pocas palabras: colapso novia matrimonio. La búsqueda se pobló instantáneamente. El vídeo que acabábamos de ver ya había superado las 300,000 reproducciones, pero ahora había otros. Diferentes ángulos, diferentes invitados. Algunos tenían leyendas como, drama del novio fugitivo. O, ella realmente dijo, no es su culpa, punto. Uno tenía un zoom lento sobre Elena con el texto superpuesto, cuando tu gran día se convierte en el chisme de todos. No me reí. En cambio, sentí que algo se soltaba dentro de mí. Algo que no me había dado cuenta de que todavía estaba cargando, el peso de ser siempre la fuerte, la silenciosa, la responsable que se quedaba atrás para recoger los pedazos. No estaba enojada. Ni siquiera estaba engreída. Simplemente se sintió como equilibrio. Como si la gravedad se hubiera desplazado media pulgada a mi favor. Mateo me entregó sus gafas de sol. Vamos a la playa. Anda. El agua es demasiado bonita para desperdiciarla. Asentí, poniéndomelas. Agarramos toallas, sandalias y dejamos nuestros teléfonos atrás a propósito. Mientras caminábamos por los escalones hacia la orilla, mi mente se detuvo en un pensamiento que no podía sacudir del todo. Tal vez el universo no siempre era justo, pero a veces, solo a veces, era preciso. A la mañana siguiente, el sonido de las olas fue reemplazado por el suave ping de las notificaciones. Había encendido mi teléfono de nuevo solo para silenciar una alarma, pero ahora zumbaba de nuevo con una energía diferente. Mateo salió de la ducha al aire libre con una toalla alrededor de su cintura, secándose el cabello. ¿Estás viendo esto? Me arrojó su teléfono y lo atrapé instintivamente. La pantalla ya estaba abierta en la red social. El vídeo estaba cargando, su título en texto blanco negrita sobre una imagen fija de una mujer en un jumpsuit verde menta sosteniendo una rizadora como un micrófono. La bridecilla del año, se leía. Presioné reproducir. Isabel Ríos. La reconocí por una de las publicaciones de Elena. Una estilista muy activa en la red social, demasiado activa claramente para preocuparse por la discreción. En el vídeo, Isabel estaba sentada en lo que parecía ser un almacén lleno de estantes de vestidos y tul. Su maquillaje era impecable. Se inclinó hacia la cámara y susurró como si le estuviera contando al mundo un cuento antes de dormir. Así que, acabo de estilizar un matrimonio donde el novio se fue a mitad de la recepción. No estoy exagerando, dijo, y cito, prefiero irme ahora que mentir para siempre, y luego se fue. Pero espera, se pone mejor. El vídeo se cortó a imágenes inestables de Daniel abriéndose paso entre una multitud de invitados, mandíbula tensa, ojos tormentosos detrás de él. Elena en su vestido gritó su nombre, su voz quebrándose, la máscara de pestañas corriendo por sus mejillas. Luego vino Carmen, la abuela de Elena. Su voz resonó más fuerte de lo que lo había hecho el cuarteto de cuerda el día anterior. Estaba parada en medio de la recepción, señalando con un dedo directamente a Elena. Esto es lo que pasa cuando borras a las personas que te aman. Cortas tu propia sangre por vanidad. Él se fue porque lo vio claro. Te lo advertí. Jadeos de la multitud. Alguien dejó caer un vaso. El vídeo terminó con Isabel conteniendo una sonrisa. Dejé el teléfono lentamente. Mi pulso no estaba acelerado. No había emoción, solo asombro. Continuó.
Mateo abrió otro vídeo. Un invitado había hecho un live en Instagram y ahora estaba republicando clips en la red social. La cámara capturó a mi padre, con la cara roja, discutiendo con su hermano, Ricardo. ¿Crees que esto es mi culpa? Tú lo financiaste. Tú presionaste por los fuegos artificiales y el coreógrafo y los estúpidos caballos. Tú hiciste este circo. No te atrevas. Se fue furioso. La cámara giró para capturar a mi madre sentada sola en una mesa, mirando a la nada. Champaña intacta. Cada clip, cada ángulo, cada susurro estaba saliendo a la luz. Y por primera vez en años, no tenía nada que ver conmigo. No compartí ni uno solo. Pero las reproducciones seguían subiendo. Mateo se desplazó y me entregó su teléfono de nuevo. Mira los comentarios. Eran brutales. Se lo merece. ¿Soy yo o la abuela es la verdadera MVP aquí? Sabes, alguien fue forzada a salir antes de que este matrimonio sucediera. No podía dejar de leer. No porque quisiera venganza, sino porque por primera vez, extraños veían lo que yo había vivido durante décadas. No sabían mi nombre, pero sabían el de ella. Y no estaban comprando el cuento de hadas. Un vídeo captó mi atención más que los otros. Era corto, solo 20 segundos, pero poderoso. Mostraba a Elena sentada sola en el borde de la pista de baile, descalza, sosteniendo el dobladillo de su vestido en una mano y su teléfono en la otra. Estaba desplazándose, viéndose desmoronarse en tiempo real. Alguien detrás de la cámara susurró, «Lo está viendo ahora». Mateo se inclinó, bebiendo café de una taza que trajo del carrito del desayuno. «¿Estás bien?» «Mejor de lo que pensé que estaría», dije. «Es como si se estuvieran desmoronando solos». Él asintió, acercándome una segunda taza. «No moviste un dedo». «No tenías por qué». Sonreí y tomé un sorbo. El café era fuerte y ligeramente amargo. Me aterrizó. A veces el karma solo necesita un escenario y una conexión wifi, dije. Él se rió entre dientes. Solo estoy impresionado por el valor de la producción. Había vídeos de cada mesa, ediciones con música, incluso una repetición a cámara lenta de Daniel saliendo con un violín dramático de fondo. No me reí, no del todo, pero las comisuras de mi boca se levantaron. Así es como se ve la justicia ahora. Mateo levantó su taza. Digital y devastadora. Vi cómo se cargaba otro vídeo. Este estaba grabado verticalmente, un poco borroso, pero el audio era claro. Mi tía Laura susurraba al oído de su esposo. ¿Crees que Adriana lo sabe? Su esposo negó con la cabeza. Probablemente está por ahí viviendo su mejor vida. Presioné pausa. Eso fue suficiente. Dejé el teléfono y caminé hasta el borde del balcón. La brisa tiró de mi bata. La playa de abajo estaba tranquila, las olas chocando en la orilla con un ritmo suave. Se estaban autodestruyendo. Sin mi ayuda, sin mi presencia, cada pieza de la ilusión que habían intentado construir para Elena se estaba colapsando. No porque lo saboteara, sino porque la verdad no permanece enterrada. No para siempre. Mateo se unió a mí, envolviendo su brazo alrededor de mi cintura. ¿Quieres ir a hacer snorkel hoy? Me apoyé en él, mirando el agua cambiar de color bajo el sol de la mañana. Hagamos eso. Estemos en un lugar sin servicio celular. Dejamos nuestros teléfonos dentro, dejando que la puerta se cerrara detrás de nosotros. El océano esperaba, y por una vez, yo no estaba mirando hacia atrás. Para cuando regresamos al bungalow, arena aún en nuestros tobillos y sal secándose en nuestro cabello, el internet había explotado. Mateo desbloqueó su teléfono para verificar el clima. El mío permaneció apagado, medio enterrado en una toalla con mis gafas de sol, pero lo vi en su cara antes de que dijera una palabra. 10 millones de reproducciones. Hashtags en tendencia. ¿Cuál? Me mostró la pantalla. Colapso matrimonio Ruiz. En la cima de la red social. Clips unidos, remezclados, incluso citados en titulares de noticias.
Un podcast de cultura pop ya lo estaba analizando con una miniatura que decía, ¿qué pasó realmente en el matrimonio Ruiz? No pedí detalles. Me pasó una toalla y besó la parte superior de mi cabeza. Caminé a la ducha exterior y dejé que el agua corriera sobre mis hombros, quitando protector solar y sal. Mis pensamientos se mantuvieron en silencio. Sin amargura, sin regodeo, solo una especie de quietud establecida que no había sentido en años. Cuando finalmente volví a encender mi teléfono, vibró durante lo que pareció un minuto completo. Las notificaciones inundaron la pantalla más rápido de lo que podía deslizar. Texto de mamá. Primera vez en más de un año. Tu hermana te necesita. Vuelve a casa. Uno de un número que no reconocí. Por favor, tu familia necesita ayuda. Otro. Están diciendo cosas horribles sobre ella. Eres la única que puede arreglar esto. Me quedé mirando las palabras hasta que se desenfocaron. Ninguno de ellos dijo lo siento. Ninguno dijo que estábamos equivocados. Solo necesidad, expectativa, urgencia que no tenía nada que ver con el amor. Hice clic en bloquear uno por uno, luego cerré la aplicación de mensajes por completo. Mateo estaba sentado en el porche con una bebida en la mano y los pies apoyados en la barandilla. ¿Te están contactando? Asentí. Me senté a su lado, viendo cómo el sol comenzaba su descenso detrás de las palmeras. Los bloqueé a todos ellos. Me miró. Incluso a tu madre. No desvié la mirada del cielo. Especialmente a ella. Nos sentamos en silencio un rato. Del tipo que está lleno, no vacío. Luego Mateo preguntó, ¿qué pasa si siguen intentando 100 veces? 1000. Me giré hacia él, con los ojos firmes. Entonces escucharán silencio 100 veces. 1000. ¿Estás segura? Sonreí suavemente. No es ira. Ya no. Es solo que esta vez no me queda nada que decir. Asintió y me apretó la mano. Esa noche, las estrellas se sintieron más cerca que nunca. Sin llamadas, sin culpa, solo olas, viento y paz. Era extraño lo tranquilo que podía ser el mundo cuando dejabas de responder a las voces equivocadas. Por la mañana, abrí Instagram por primera vez en días. No por curiosidad, solo para limpiar el ruido. Los mensajes llegaron a raudales. Algunos de compañeras de secundaria con las que no había hablado en más de una década. Algunos de primas lejanas. Incluso 2 influencers que no sabía que me seguían antes. ¿Estás bien? Siempre supimos que algo andaba mal. Eres más fuerte que todos ellos. Los archivé todos sin responder. Luego vi un DM de mi prima Sofía. Ella no era cercana a Elena. Nunca le gustó el centro de atención. Su mensaje era simple. Espero que estés a salvo. Estoy orgullosa de ti. No necesitas responder. Dejé que ese se quedara. Más tarde ese día, Mateo y yo tomamos un bote a una cala tranquila. Hicimos snorkel pasando jardines de coral y vimos una tortuga marina flotar debajo de nosotros como si no tuviera prisa en el mundo. De vuelta en el bote, compartimos rodajas de mango de una bandeja de papel y no hablamos del continente ni una sola vez. En la distancia, mi vieja vida seguía sonando, pero la dejé sonar. Esa tarde, vislumbré otro vídeo de pasada. Alguien había grabado a Elena en el aeropuerto tratando de esconderse detrás de gafas de sol y una sudadera con capucha. Los reporteros gritaban preguntas. Un niño pequeño señaló y dijo, «Esa es la señora del matrimonio» a gritos. No vi el clip completo, simplemente cerré la aplicación y deslicé mi teléfono de nuevo en el cajón. Había una especie de finalidad en esa elección. No mezquina, no cruel, simplemente terminada. Cocinamos la cena nosotros mismos. Pescado a la parrilla, rodajas de piña, una botella de vino que habíamos estado guardando. Por dejar que las cosas terminen cuando tienen que hacerlo, dijo Mateo, levantando su copa. Por elegir la paz sin permiso, respondí yo. Tintineamos las copas, y en algún lugar más allá de la marea rompiente y el susurro de las palmas, mi nombre podría haber sido pronunciado en habitaciones llenas de arrepentimiento y desesperación.
Pero nada de eso me alcanzó aquí. Aquí, yo no era la hermana que olvidaron, ni la hija que despidieron. Yo no era su reparadora o su respaldo. Yo era solo yo, y eso finalmente era suficiente. A la mañana siguiente, me senté en el porche con un tazón de papaya y lima, el aire aún cálido con sal marina y brisas lentas. Mateo estaba dentro haciendo café, tarareando algo desafinado cuando me llamó para que mirara la televisión. Pensé que tal vez era otra advertencia meteorológica o una actualización de vuelo. En cambio, entré para ver mi cara real, en la esquina de un segmento matutino de CNN. El titular decía, votos virales que salieron mal. Al lado, un montaje de la red social se reproducía en bucle. Comenzó con imágenes de drones de la ceremonia en la playa, con zoom en la expresión de pánico de Elena, luego pasó a un clip de la estilista tirando un velo y gritando algo ininteligible. Luego vinieron las imágenes de la multitud, incluyendo a alguien gritando desde detrás de la cámara del teléfono, esa es la hermana. La que borraron. Me quedé congelada, un trozo de fruta todavía a medio camino de mi boca. Mateo agarró el control remoto y subió el volumen. El presentador y el corresponsal cultural, ambos en tonos mediáticos educados, intentaban diseccionar la respuesta social. Uno comentó sobre la fuerte división entre la perfección familiar curada y las traiciones desordenadas del mundo real. El otro citó el hashtag colapso matrimonio Ruiz. Esa etiqueta ya había alcanzado los 10 millones de reproducciones, 10 millones de extraños, observando la implosión de una familia que yo había intentado tanto mantener unida. Mateo me miró cuidadosamente. ¿Estás bien? Asentí, pero no estaba segura de lo que sentía. No exactamente shock. Tampoco satisfacción. Solo claridad. La que viene no del triunfo, sino de que la verdad finalmente sea más fuerte que la negación. Más tarde esa tarde, abrí mi computadora portátil por primera vez desde que llegamos. Mi bandeja de entrada había explotado. Al menos 20 marcas estaban proponiendo asociaciones. Un retiro de bienestar quería que organizara un seminario de hermandad. Un podcast titulado Rivalidad entre hermanos, Real y Cruda ofreció un episodio destacado. Otro sugirió una línea de ropa cápsula llamada No invitada pero tranquila. Me desplacé por el ruido. Luego lo vi. Asunto, solicitud de entrevista. Harper Lee, CNN Artes y Cultura. Se sintió extrañamente formal, casi suave. Hice clic. Estimada Adriana, mi nombre es Harper Lee, corresponsal en el Departamento de Cultura de CNN. Hemos estado cubriendo la historia viral del matrimonio Ruiz y el discurso público circundante. Si está abierta a ello, nos encantaría escuchar su versión. No un escándalo, sino la historia en su voz, a su tiempo. Sin presión, solo una invitación abierta. Saludos cordiales, Harper. Lo leí 3 veces. Fue el primer mensaje que no se sintió como si alguien estuviera tratando de convertirme en un producto. Era tranquilo. Considerarlo. Aún así, no respondí. En cambio, cerré la laptop y caminé descalza por la orilla hasta que el sol se inclinó hacia el oeste. El cielo floreció con coral y violeta. Cada ola borraba la anterior. Mis pensamientos siguieron ese ritmo, subiendo, retrocediendo, silenciosos de nuevo. Esa noche, Mateo me entregó su teléfono con un artículo abierto. Elena había publicado una declaración pública a través de su publicista. El título, La verdad detrás del desastre del día del matrimonio. Su cita se destacó en negrita, confía en las personas equivocadas. Algo de energía en la sala era simplemente hostil. Me sentí saboteada. Ahí estaba. Su versión. Ni siquiera fui nombrada, pero estaba claro a quién se refería. La celosa, la sombra. No me enojé. No lloré. Simplemente respiré hondo y le devolví el teléfono. Más tarde, Mateo me encontró sentada en la terraza con mi teléfono en la mano. Abrí Instagram, elegí una foto que él había tomado hacía 2 mañanas. Era solo mi cara. Sin filtro, sin maquillaje, cabello húmedo ligeramente rizado por el mar. Mi expresión tranquila pero no pequeña. Una mujer que no estaba actuando.
Escribí una leyenda, fui desinvitada. Ahora estoy desinteresada. Sin etiquetas, sin hashtags, sin grandes aspavientos. Lo publiqué, luego apagué el teléfono y entré. Al amanecer, tenía más de 400,000 compartidos. El mundo no solo había notado, estaba escuchando. Al mediodía, Harper envió un correo electrónico de nuevo. Adriana, tu publicación fue poderosa. También estamos organizando un evento TEDx el próximo mes en Santa Bárbara. El tema es, reimaginando los límites. Nos encantaría invitarte como oradora si es algo que alguna vez considerarías. Sugerencia de tema, límites con la familia. Sin presión, solo un espacio. Cordialmente, Harper. Lo leí en voz alta a Mateo mientras terminábamos el desayuno. Revolvió su café y se reclinó. Eso es algo que conozco. ¿Quieres hacerlo? Hice una pausa. Nunca planeé contar esta historia. No a extraños. No en un escenario. Pero tal vez ya está ahí afuera. Tal vez no contarla significaría dejar que otros la definan por mí de nuevo. No lo sé. Solo quería desaparecer. Y en cambio, tu verdad iluminó el cielo. Me reí suavemente. Esa podría ser la cosa más poética que has dicho, me sonrió. Tú me haces poético. Pero en serio, decidas lo que decidas, asegúrate de que sea porque se siente bien. No porque esperen que vuelvas a interpretar un papel. Esa tarde, abrí un nuevo documento. Solo la pantalla en blanco, sin título, sin esquema. Pero las palabras llegaron de todos modos, no porque tuviera que decirlas, sino porque esta vez eran mías, y yo estaba lista. La llamada llegó justo cuando el sol se deslizaba bajo el horizonte, tiñendo el cielo de suave lavanda y melocotón. Había estado sentada en la terraza con un libro que no estaba leyendo realmente, dejando que el aliento del océano llenara los espacios que antes ocupaba el silencio. Mateo me entregó el teléfono, la pantalla brillando con un nombre familiar, Carmen Whitaker. No había hablado con mi abuela en más de un año. Había dejado de asistir a eventos familiares mucho antes de que yo fuera borrada oficialmente, su silencio era más una protesta que una rendición. Era la madre de mi padre, y a diferencia del lado de la familia de mi madre, ella siempre me había visto, realmente visto. Dudé, luego respondí. Su voz era áspera, pero firme. Adriana, cariño, espero no estar interrumpiendo. En absoluto, abuela. Ella exhaló lentamente. Quería decirte algo. Debería haberlo hecho hace años, pero no sabía si era mi lugar. Tu abuelo dejó un testamento, uno diferente al que la familia te contó. Lo actualizó antes de fallecer, se aseguró de que fueras la beneficiaria principal. Quería que tuvieras la casa Monterey, su fideicomiso en la firma de inversión y algunos otros activos. Parpadeé. Pero dijeron que le dejó todo a mamá y a la tía Laura. No lo hizo. Eso es lo que tu madre quería que todos creyeran. Pero la versión firmada, la final, estaba con mi abogada, Ava Monroe. Ella todavía ejerce y estamos trabajando para arreglarlo. No hablé. Ya no estaba choqueada. Mi cuerpo ni siquiera reaccionó con ira, solo una ola fría de confirmación. Carmen continuó, tu madre lo sabía. Estaba en la habitación cuando él firmó. Pero cuando él falleció, convenció a todos de que la versión anterior era la final. Y yo. La dejé. No quería que la familia se rompiera aún más. Mi estómago se hundió, no por traición, sino por el peso del silencio generacional. ¿Por qué ahora? Pregunté suavemente. Porque te vi en las noticias y me di cuenta de que has estado cargando un peso que nunca debió ser tuyo. Hubo una larga pausa entre nosotras, llena solo de gals llamando en algún lugar en la distancia. No estoy llamando para pedirte nada, dijo Carmen finalmente. Solo para decir que lo siento y que Ava está presentando una moción para restablecer el verdadero testamento. Sabrás de ella pronto. Gracias, abuela. Después de colgar, miré el mar durante mucho tiempo. Mateo salió, se sentó a mi lado, sin decir una palabra. Cuando le conté todo, simplemente asintió.
Eso explica muchas cosas. ¿Lo hizo? Explicó la inquietud. Siempre sentí los susurros que me seguían en los eventos familiares, las miradas que me daba mi madre cuando hacía demasiadas preguntas sobre las cuentas del abuelo. Pero no cambiaba quién era yo ahora. No me sentí reivindicada. No me sentí triunfante, solo clara. Esto no se trataba de la casa Monterey o el dinero. Ni siquiera se trataba de la mentira. Se trataba de finalmente ver el panorama completo. De darme cuenta de que incluso las raíces de la manipulación de mi familia iban más profundas de lo que pensaba. Cuando Ava Monroe me llamó 2 días después, su tono fue cálido, preciso y afilado como el cristal. Estamos presentando en el Tribunal Superior de Sacramento. Los documentos son sólidos, fechados, notariados, presenciados. Su madre tendrá la oportunidad de impugnarlo, pero nuestra posición es fuerte. Le pregunté qué pasaría si se hacía cumplir. Usted sería la heredera principal de la propiedad de su abuelo. Retroactivamente, lo que incluye las acciones restantes de la familia en Whitaker Holdings. Casi me río. Las mismas propiedades con las que Elena intentó impresionar a los influencers, de las que se jactó en la cena de ensayo. No quiero venganza, le dije a Ava. Solo quiero que se detenga. El fingir, el reescribir. Ella respondió suavemente. A veces la claridad es la forma más aguda de justicia. No le dije a mi madre. No llamé a Elena. No publiqué nada. Simplemente viví. Seguí nadando por las mañanas, cocinando cenas con Mateo, respondiendo correos electrónicos de estudiantes que vieron mi clip de TEDx y dijeron que les hizo llamar a sus hermanos distanciados o establecer límites con padres tóxicos. Existí sin el dolor de probar que merecía hacerlo. Una noche, Mateo colocó un sobre frente a mí. Tenía el sello de la corte. Dentro estaba la fecha de la audiencia preliminar. No hizo que mi corazón se acelerara. No me robó el aliento. Era solo papel. La verdad ya era mía. El resto eran solo trámites. Elena no estaba acostumbrada a perder, especialmente no en público. Al principio, se quedó callada, probablemente esperando que el revuelo se apagara, pero no lo hizo. El vídeo del fiasco del matrimonio se había vuelto viral de maneras que nadie podría haber predicho. Ya no era solo un clip. Los usuarios de la red social estaban haciendo inmersiones profundas, analizando cada mirada incómoda, cada momento de tensión. Hubo recreaciones, vídeos de reacción, incluso un par de tutoriales de maquillaje inspirados en mi selfie de playa. En algún momento entre la 5ª y la 10ª millón de reproducciones, Elena se quebró. Presentó una solicitud de eliminación a la red social citando violación de su privacidad. Luego otra y otra. Etiquetó la cuenta más popular, una creadora llamada Camila Pérez que había publicado un comentario unido que comenzaba con las palabras, así que, aparentemente la hermana planeó y pagó el matrimonio y no fue invitada. Ese tenía más de 8 millones de reproducciones y contando. Camila respondió con un nuevo vídeo a la mañana siguiente. Su voz era tranquila pero firme. Puedes intentar silenciar el internet, dijo, pero no puedes borrar lo que hiciste solo porque ahora es inconveniente. La verdad no viola la privacidad. Simplemente arroja luz donde esperabas que nadie mirara. La sección de comentarios explotó. La mayoría de la gente se puso del lado de Camila. Algunos desenterraron viejas entrevistas que Elena había hecho donde hablaba de su familia perfecta y su crianza de apoyo. Otros comenzaron a unir líneas de tiempo, recibos, incluso la lista de asientos filtrada que mostraba mi nombre garabateado y reemplazado con TBD junto al personal de cocina. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Para ese fin de semana, una nueva frase era tendencia: justicia para Adriana. Fue surrealista. Nunca pedí nada de eso. Nunca pensé que a la gente le importaría tanto, pero les importaba. No porque yo fuera especial, sino porque la historia era familiar. La gente sabía lo que se sentía ser dejado fuera, ser reemplazado, ser hecho sentir invisible por aquellos que deberían haberte protegido. Y ahora Elena estaba aprendiendo lo que se sentía ser responsabilizada. Intentó un enfoque diferente a continuación, una transmisión en vivo. Yo no la estaba viendo en vivo, pero Mateo sí.
Me llamó desde la casa de huéspedes, la voz tensa por la incredulidad. ¿Vas a querer ver esto? Entré en la sala principal donde la televisión estaba encendida y silenciada, su rostro ya llenando la pantalla, ojos rojos, maquillaje corrido, voz temblorosa. No quería perder a mi hermana, dijo. Sus manos temblaban. Nunca quise herirla. Solo quería que las cosas fueran perfectas. El chat era brutal. Entonces, ¿por qué la borraste? ¿Perfecto para quién? ¿Tus seguidores de Instagram? Sabías que ella pagó y aún así la cortaste. Los comentarios seguían llegando a raudales. Mateo me miró y me entregó el control remoto. Bajé el volumen aún más hasta que fue solo un susurro bajo el ventilador de techo. No está llorando porque te perdió, dijo. Está llorando porque perdió la imagen. El cuento de hadas. Arruinaste la imagen que pintó para todos. No respondí. En cambio, caminé hacia el estéreo y le di a reproducir. Un disco de jazz lento comenzó, cálido y suelto, llenando el espacio entre nosotros. A veces el silencio decía más que cualquier otra cosa. A la mañana siguiente, mi bandeja de entrada estaba llena. Extraños de todo el país compartieron sus historias. Mujeres que habían sido borradas de testamentos. Hijas que fueron dejadas de lado por hermanas más bonitas. Artistas cuyas familias solo las apoyaron una vez que el éxito se volvió rentable. No era solo yo, nunca lo fue. Un mensaje se destacó. Una madre escribió: mi hija adolescente vio tu clip de TEDx anoche. Se giró hacia mí después y dijo: tal vez ya no necesito perseguirlos. Tal vez solo puedo perseguirme a mí misma. Gracias por darle eso. Me senté con eso por un tiempo, no porque fuera halagador, sino porque era humilde. Lo que comenzó como dolor se había convertido en algo más grande que yo, algo liberador. Mientras tanto, Elena intentó cambiar de estrategia de nuevo. Publicó un carrusel curado en Instagram, fotos de nosotras cuando éramos niñas, leyendas sobre el perdón y la curación. Una cita de algún terapeuta que probablemente nunca vio. Los comentarios estaban desactivados. Mateo se rió cuando lo vio. Está tratando de cambiar de marca, dijo. Pero ya no estaba interesada en pelear con ella o corregir su versión de la historia. Había dicho lo que necesitaba decir haciendo lo que ella nunca esperó que hiciera. Irse. No rogar. No explicar. No volver para una última conversación. Simplemente irse. Que llore. Que vengan los comentarios. Que el Internet haga lo que hace. Y si alguna vez realmente quería entender lo que perdió, tendría que hacer el trabajo. El tipo tranquilo, el tipo solitario, el tipo que ninguna transmisión en vivo podía arreglar. Al final de la semana, la red social había restablecido todos los vídeos eliminados. La plataforma emitió un comunicado diciendo que el contenido en cuestión no violaba ninguna regla de privacidad y estaba protegido bajo comentario e interés público. Elena nunca abordó eso. Permaneció fuera de línea después de eso, al menos por un tiempo. Mateo y yo dimos un paseo esa noche. Las estrellas despejadas sobre la playa. No hablamos mucho, solo el sonido de las olas y nuestros pasos. Después de un rato, preguntó: entonces, ¿crees que alguna vez te verán de verdad? No solo notarte, verte. Me detuve y miré el agua oscura. Vieron lo que querían ver, dije. Sonrió y me tomó la mano. Vamos, la marea está bajando. Regresamos hacia la casa, el jazz todavía flotando débilmente a través de la puerta mosquitera, la noche doblándose suavemente alrededor de nosotros. Y por una vez, no quedaba nada que tuviera que probar. El agua estaba quieta cuando subimos al muelle, la luz dorada se extendía sobre su superficie como una promesa tranquila. Mateo me entregó mi remo y no dijo una palabra, y no lo necesité. Nos alejamos suavemente, nuestras tablas deslizándose una al lado de la otra hacia la cala abierta. Nunca había sido buena en el silencio antes. En el pasado, habría intentado llenarlo con preguntas, explicaciones, disculpas. Pero esa noche, bajo el cielo lento y desvanecido, dejé que fuera lo que era, limpio, simple, sin exigencias.
Un pelícano se zambulló en el agua delante de nosotros, sus alas cortando el aire. Y sonreí, no porque fuera particularmente significativo, sino porque me recordaba que las cosas podían ser hermosas sin ser simbólicas. No todo tenía que conducir a algo más. De vuelta en la casa, mi teléfono zumbó. No lo revisé de inmediato. Era demasiado agradable afuera, demasiado. Pero una vez que enjuagamos las tablas y las guardamos, lo tomé y vi el nombre de Harper. Su mensaje era breve. Dijo que el podcast había despegado desde que el vídeo se volvió viral, que la gente quería escucharme directamente, que podía hablar sobre lo que realmente sucedió con mis propias palabras, a mi propio tiempo. Sin ediciones, sin filtros, solo yo. Miré la pantalla por un momento, mi pulgar flotando. Luego bloqueé el teléfono y lo dejé boca abajo en la mesa del porche. Ya había contado mi historia, no por atención, no por justicia, sino para dejarla ir. Otro mensaje llegó unos minutos después, pero esta vez no era para mí. Mateo estaba leyendo algo en su tableta, el ceño fruncido tirando de su boca. Me miró y dijo suavemente: «Tu madre me envió un correo electrónico». Parpadeé. ¿Qué? Me extendió la tableta y vi la línea de asunto. ¿Sigue enojada con nosotros? No había saludo, ni calidez, solo esas palabras. Como si la ira fuera la única explicación para la distancia, como si el dolor tuviera fecha de caducidad. No dije nada. Simplemente busqué mi teléfono, abrí mi aplicación de correo electrónico y escribí su dirección en la lista de bloqueo. Luego pulsé confirmar. Mateo no intentó detenerme. Ni siquiera preguntó si estaba segura. Simplemente me observó en silencio y luego deslizó la tableta a un lado. Ya no se trataba de venganza. Ni siquiera se trataba de dolor. Se trataba de espacio, límites, espacio para respirar. Más tarde esa noche, caminamos hasta el muelle de nuevo. El sol estaba más bajo ahora, derritiéndose en el horizonte, pintando todo de ámbar suave y rosa. Me senté en el borde del muelle, mis pies descalzos rozando la superficie, mirando un velero solitario a la deriva más allá de la boca de la bahía. Mateo se sentó a mi lado, su codo apoyado contra el mío, y preguntó suavemente: ¿y ahora qué? No respondí de inmediato. Pensé en todo lo que habíamos hecho, todo lo que no hicimos. El silencio, las declaraciones, las no declaraciones. Luego dije: nada. Simplemente vivimos. Y lo hicimos. Cocinamos la cena juntos, algo fácil y cálido. Pusimos música. Leí un capítulo de una novela que no había tocado en semanas. Él comenzó a dibujar de nuevo, llenando las esquinas de su cuaderno con palmeras, veleros y formas sin sentido. Nadie de mi familia se acercó de nuevo. Ni esa noche, ni a la mañana siguiente. Ni el día después de eso. Era como si hubieran desaparecido por completo. O tal vez lo había hecho yo. Y honestamente, no me importó. A veces la ausencia no es una pérdida. Es un regreso a ti misma, a la paz, a cualquier versión tuya que quedó enterrada bajo años de ser la responsable, la reparadora, la que siempre hacía espacio para todos los demás. No me sentía enojada, ni siquiera insensible. Me sentí completa. Esa noche, mientras me cepillaba los dientes, me vi en el espejo. No solo mi cara, sino la expresión que llevaba. Calmada, sin forzar. No parecía alguien que había quemado puentes. Parecía alguien que se había alejado antes de que el fuego la alcanzara. Y tal vez así era como se veía la curación. No la reconciliación dramática. No las llamadas telefónicas con lágrimas o las disculpas que llegaron años demasiado tarde. Solo la elección tranquila de dejar de explicarte a personas comprometidas a malentenderte. A la mañana siguiente, remamos de nuevo. El agua era de cristal. El mundo estaba en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estuviera esperando que sucediera nada. Simplemente estaba allí, avanzando. La pluma se mantuvo sobre el papel más tiempo de lo que esperaba. Había estado mirando la página en blanco durante 20 minutos, el océano más allá de la barandilla del balcón, susurrando como si me estuviera desafiando a decir la verdad. No a nadie más, solo a mí misma.
No sabía lo que esperaba lograr cuando abrí el cuaderno. Cierre, control, una reescritura del pasado que nunca llegaría. Aún así, algo dentro me instó a empezar. Así que lo hice. Querida Valeria, no sé si alguna vez leerás esto. Ni siquiera estoy segura de que quisiera que lo hicieras, pero creo que necesito decir estas cosas en voz alta, incluso si nadie está escuchando. Me dije a mí misma que lo había superado. Me convencí de que lo que dijiste o no dijiste ya no tenía poder sobre mí. Pero la verdad es que algunas heridas no se anuncian como dolor. Se sientan en silencio, reorganizando la forma en que caminas por la vida. Hice una pausa, presionando la punta de la pluma en la página hasta que sangró ligeramente. Escribí sobre el recital de piano cuando tenía 7 años. El que te perdiste porque Elena tenía fiebre. No te culpé entonces. Ni siquiera sé si lo hago ahora. Pero cuando no preguntaste cómo me fue, ni siquiera lo mencionaste a la mañana siguiente, dejé de practicar durante meses. Nunca lo notaste. Escribí sobre el día de la carrera en 8º grado. Estaba parada al frente del auditorio con mi póster hecho a mano sobre biología marina mientras todos los demás niños tenían un padre a su lado. Dijiste que tenías una reunión. Recuerdo escanear la última fila por si acaso. Escribí sobre el día en que el coche de Elena se averió y me llamaste no para saludar o preguntar cómo estaba, sino para transferirle el dinero de mi cuenta de ahorros. Nunca preguntaste si estaba de acuerdo. Simplemente asumiste que diría que sí. ¿Lo hice? Pero astilló algo en mí. Y luego escribí esto. Durante mucho tiempo, creí que el amor se medía en utilidad. Que si era necesaria, sería querida. Si arreglaba lo suficiente, si resolvía suficientes problemas, si me quedaba lo suficientemente pequeña para no incomodar a nadie, entonces me ganaría un asiento en la mesa. Pero he aprendido algo más ahora. El amor real no necesita deuda para sentirse valioso. Cerré el cuaderno y miré la tinta aún secándose en la última línea. El cielo afuera estaba cambiando, el sol caribeño comenzando a descender hacia el horizonte, arrojando naranja y lavanda en las nubes. Sostuve la carta contra mi pecho por un momento, luego la doblé suavemente y la deslicé en un sobre. Sin dirección, sin sellos, sin intención de enviar. La coloqué en el cajón de la mesita de noche, la cerré lentamente y solté un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Se sintió como terminar un capítulo, no con un golpe, sino con un suave y último giro de página. Esa noche, Mateo y yo nos sentamos en la playa, una pequeña hoguera crepitando frente a nosotros. Me pasó un malvavisco tostado en un palo y levantó una ceja. Entonces, ¿todavía quieres volar el lunes? Lo miré, la luz del fuego parpadeando en sus ojos, suavizando los bordes afilados de nuestra rutina habitual de apuro. Todavía no, dije. Él se reclinó, codos en la arena. Eso pensé. Reservé otra semana para nosotros, agregó. Él sonrió. Bien. Barbados te queda bien. Miré las llamas por un rato, trazando patrones en las brasas, dejando que el silencio se estirara cómodamente entre nosotros. Sabes, dijo después de un momento. No creo que alguna vez necesitaras que dijeran lo siento. Creo que solo necesitabas saber que ya no les debías nada. Asentí lentamente, dejando que esa verdad se asimilara. A la mañana siguiente, me desperté con una notificación haciendo pin en el teléfono de Mateo. Me lo entregó sin palabras. Era un correo electrónico de Valeria. Asunto, ¿alguna noticia de ella? El cuerpo del mensaje era corto. ¿Sigue enojada? No respondí. En cambio, abrí la configuración de correo electrónico, agregué su dirección a la lista de bloqueo y le devolví el teléfono. Sin despedida dramática, sin mensaje final, solo un cierre tranquilo. Más tarde esa tarde, sacamos las tablas de pádel de nuevo. El mar estaba en calma, cristalino. Nos movimos sincronizados, cortando el agua bajo un cielo tan claro que se sentía como si el mundo fuera completamente nuevo. Ya no estaba enojada. Tampoco triste. Simplemente terminada. Terminada de esperar. Terminada de esperar el reconocimiento de personas que nunca me vieron de verdad.
terminada de interpretar al personaje secundario en una historia que había estado escribiendo todo el tiempo. Remamos más lejos de lo habitual hasta que el resort fue un borrón detrás de nosotros y los únicos sonidos eran el agua, el viento y la ocasional gaviota. Mateo me miró y sonrió. «Te ves más ligera». «Creo que finalmente lo estoy». Flotamos por un rato, sin necesidad de llenar el espacio con conversación, simplemente dejando que el sol calentara nuestros hombros y la sal se aferrara a nuestra piel. Más tarde, de vuelta en la villa, me senté en el patio y miré la puesta de sol, los mismos colores que el día anterior. Pero se veían diferentes ahora. No porque el cielo hubiera cambiado, sino porque yo lo había hecho. Ya no estaba esperando. Ni disculpas. Ni permiso. Ni la versión de nadie más de quien se suponía que debía ser. Por primera vez en mi vida, sentí que había dejado de contener la respiración, y eso, me di cuenta, era el comienzo de algo nuevo.